Hola a todos. En el marco del seminario de investigación sobre Rusia, Antonio Dueñas Pulido, que es el tercer seminario virtual multisede, Rusia en el siglo XXI, que se celebran los días 11 y 12 de mayo del presente año, tenemos como invitado especial a uno de los más prestigiados especialistas en la cultura rusa, particularmente en sus escritores como Dostoyevsky, Chekhov, entre otros, que es el doctor José Luis Flores López, quien nos hablará sobre el tema Dostoyevsky y el sentido de la vida o de la existencia. Quiero hacer mención que el doctor José Luis Flores López es docente de lengua y literatura en la preparatoria Iztapalapa del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Ha dado clases de ruso en el Instituto Politécnico Nacional y en lo que fuera la Casa de la Amistad México-URSS, así como de literatura rusa en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha impartido diferentes asignaturas relacionadas con la literatura y la cultura en la Universidad de La Salle, el Tecnológico de Monterrey, y colaborado con diferentes periódicos y revistas de México y de Rusia. Realizó sus estudios primero en la Escuela Nacional de Maestro, luego en la Normal Superior de México. Terminó la especialidad de Lengua y Literatura Españolas y más tarde en la Universidad Estatal de Moscú, en donde recibió el grado académico de doctor en letras rusas. Su tesis de doctorado, El cristianismo de Dostoyevsky, fue considerada para otorgarle un grado académico mayor. Ha sido miembro de la Sociedad Internacional de Dostoyevsky. Ha participado en congresos internacionales sobre dicho autor en Rusia, Hungría y España, y se publica en diferentes revistas y almanaques especializados de Rusia. Ha traducido a los clásicos rusos Chekhov, Andreyev, Schwartz y Tyutchev. Constantemente imparte charlas y conferencias sobre la cultura rusa y es fundador y organizador desde hace unos 15 años de las veladas rusas, eventos de difusión cultural. Es uno de los socios fundadores de la Asociación Mexicana del Idioma Ruso, de la que fue presidente de 2009 a 2014 y dentro de la cual organizó varios encuentros nacionales del idioma ruso. En el 2012 recibió la máxima condecoración que otorga el gobierno de la Federación de Rusia, la medalla Pushkin. Actualmente es codirector de la revista de alcance mundial Estudios Dostoyevsky. Este es el currículum vitae de nuestro ponente magistral, el doctor José Luis Flores López. Tiene la palabra, doctor. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Para mí es un enorme placer y un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, hablar acerca de Dostoyevsky, que es mi pasión, es para mí algo que me emociona mucho. Y bueno, alguna vez hace aproximadamente unos 2 años, se conmemoraron los 200 años del natalicio de Dostoyevsky y a nivel mundial se organizaron eventos conmemorativos. Por mi parte, en ese año yo organicé varias actividades relacionadas con esta temática y una de ellas consistió en digamos que un encuentro de diferentes especialistas de diferentes partes del mundo para hablar acerca de la actualidad de Dostoyevsky, porque muchas veces la gente se pregunta hasta qué punto Dostoyevsky, el mensaje de Dostoyevsky, puede ser actual. Y es curioso porque a veces hasta los mismos especialistas se preguntan esto y algunos dicen que ya no es un autor
cuyo mensaje no le susurra al oído del hombre contemporáneo de la manera en que en aquella época en la que él vivió lo hacía. Y yo lo que digo es que nada más equívoco que esto. Dostoyevsky es uno de los más grandes escritores de todos los tiempos y su mensaje siempre va a ser actual, no importa de qué época estemos hablando. Por algo eh, se le clasifica como uno de los grandes clásicos de la literatura universal e incluso muchos especialistas muchos autores que nada tienen que ver con la literatura directamente, lo consideran como el más grande escritor de todos los tiempos. Estoy hablando de Nietzsche, por ejemplo, estoy hablando de el psicólogo Sigmund Freud, estoy hablando de Albert Einstein y bueno, nuestro grandioso escritor Juan José Arriola comentaba que él diariamente leía a Dostoyevsky y lo releía constantemente. Y Juan José Arriola consideraba que Dostoyevsky era el mejor escritor de todos los tiempos y decía que la mejor obra de Dostoyevsky definitivamente eran Los Hermanos Karamazov. Yo estoy totalmente de acuerdo. Uh, y bueno, ¿qué tiene de Dostoyevsky que lo hace ser siempre actual? Para mí hay algo que es esencial en las obras de Dostoyevsky y que es su búsqueda del ideal, su búsqueda de un sentido de la existencia humana. Uh, y, y, esta cuestión es siempre actual. Todos los seres humanos de todos los tiempos se van a estar haciendo esta cuestión. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? Y Dostoyevsky no solamente se preguntaba qué sentido tiene la existencia de el hombre individualmente hablando, sino qué sentido tiene la existencia de la raza humana. En las obras de Dostoyevsky es muy curioso que si leemos la mayor parte de sus obras, vamos a encontrar que en varias de ellas Dostoyevsky hace una descripción de el paraíso terrenal. Uh-huh. Entonces, leemos distintas obras y nos topamos con esta cuestión que es una idea fija, una idea repetitiva en las obras de Dostoyevsky. ¿Y por qué razón en ellas él constantemente acude a la imagen de este paraíso terrenal? Primero, una de las primeras cuestiones que hay que tomar en cuenta es que para Dostoyevsky el paraíso que en el cristianismo se promete como algo, como una especie de premio futuro, premio en la otra vida, si uno se portó bien, para Dostoyevsky, que siendo él un escritor creyente, cristiano, esta cuestión era algo importantísimo, esencial, y él tenía la idea de que la lucha del ser humano a lo largo de toda su historia tendría que llevar a la consecución de el objetivo central de nuestra existencia, alcanzar el paraíso, lograr ese paraíso, pero aquí en la tierra. Por eso las imágenes del paraíso terrenal son tan importantes para él. Y eso lo vemos en los hermanos Karamazov, y eso lo vemos también, por ejemplo, en un
bellísimo relato que él escribe y que aparece en su diario de un escritor bajo el nombre de El sueño de un hombre ridículo. Y la descripción que comúnmente él hace de estos paraísos nos hablan acerca de la imagen que el escritor tenía acerca de cómo sería ese paraíso ya alcanzado por el ser humano. Y entonces, esto quiere decir que Dostoyevsky se separaba un tanto de la idea de la norma aceptada dentro del cristianismo que habla de ese paraíso después de esta vida. Uh-huh. Y cuando Dostoyevsky nos presenta estas imágenes del paraíso terrenal, nos está diciendo, ojo, sí es posible alcanzarlo. Y el ser humano en su conjunto tiene que moverse en la dirección de ese ideal para alcanzarlo. Um, es curioso que, por ejemplo, cuando muchos lectores analizan la obra de Dostoyevsky, se quedan con las imágenes de lo que ante los ojos de nosotros se va desarrollando de el tipo de personajes rebelde que, que lucha en contra del orden establecido, que intenta romper ese orden y entonces pensamos en los personajes típicos dostoyevskianos que en su rebeldía son capaces de negar a Dios y hablamos acerca de los personajes nihilistas dostoyevskianos que en parte lo son Rodion Raskolnikov en Crimen y Castigo e Iván Karamazov en Los Hermanos Karamazov, ¿no? Pero aquellos que se quedan solamente con la imagen de la rebelión, de la protesta, entonces se están solamente quedando con aquellos personajes que nos muestran los abismos de la psicología humana y los abismos de nosotros mismos no, se quedan solamente con el aspecto sombrío y oscuro de la obra de Dostoyevsky, con el aspecto un tanto enfermizo de sus personajes y de las situaciones que nos plantean estos personajes, se quedan con la idea de que el mal es inherente a la condición humana y un largo etcétera que sigue más o menos la misma línea. Incluso muchos autores, muchos escritores de renombre se quedan precisamente con esta imagen. Y está bien, pero estos personajes más bien son del tipo de los personajes dostoyevskianos que solamente nos plantean, nos cuestionan como seres humanos y plantean dudas acerca de la capacidad del ser humano para poderse desarrollar armónicamente y llegar a formar una sociedad armónica. Entonces, si nos quedamos solamente con la rebelión, habremos pasado por alto al Dostoyevsky más valioso, no solamente al Dostoyevsky que cuestiona, es aquel al que hay que hacerle caso, sino también hay que hacerle caso a aquel Dostoyevsky que desenvaina la espada para combatir la anormalidad que hemos confundido con lo normal, entrecomillado, de nuestra esencia, y entonces estamos aceptando al Dostoyevsky
que nos habla de que el mal forma parte de la naturaleza humana, pero hay un Dostoyevsky que contradice a este otro. Uh-huh. Y entonces, cuando vemos que hay cierto tipo de personajes que hablan acerca de que el ser humano en realidad es bastante más luminoso que eso, um, entonces estamos dejando de observar ese aspecto del Dostoyevsky que está contemplando el ideal. Entonces, hay que tomar en cuenta una cosa. Si nosotros escuchamos la voz de los personajes rebeldes y pensamos que esa es la voz de Dostoyevsky, uh-huh, entonces tendremos que hacer a un lado a los personajes que forman parte de una gama de ideal de seres humanos que Dostoyevsky retrata a través de lo que él mismo va a llamar los personajes positivamente hermosos. Y en realidad eh, nos damos cuenta que la contraposición que hace en sus obras Dostoyevsky de estos dos tipos de personajes es lo que nos va a llevar a la respuesta de cuál era la verdadera postura de Dostoyevsky acerca de el sentido de la vida humana. A ver, ¿a qué me refiero? Si el ser humano tiene el mal como parte de su naturaleza misma, entonces no tiene sentido buscar otra cosa y buscar una sociedad idónea, un hombre que sea bondadoso, que esté dedicado al bien común, una sociedad formada por estos tipos de hombres dedicados a ese bien común y que son capaces de sacrificarlo todo, sacrificarse incluso a sí mismos en nombre de ese bien común. Porque si nuestra naturaleza es el mal, pues por mucho que hagamos, está dentro de nuestra naturaleza, no podremos cambiar absolutamente nada. Pero la cuestión es que en realidad Dostoyevsky no está convencido de que el mal sea parte de nuestra propia naturaleza. Uh-huh. Y de hecho, cuando los críticos de Dostoyevsky se centran excesivamente en la idea de que el mal forma parte de la naturaleza humana y de que esta naturaleza maligna es mostrada de manera magistral por Dostoyevsky a través de la manera en que él penetra en la psicología de sus personajes y sus lectores lo consideran como un gran psicólogo, Dostoyevsky entonces inmediatamente nos protesta y nos dice, me han llamado psicólogo. No, yo soy realista y realista en el más elevado sentido de la palabra. Nietzsche, por ejemplo, decía que nadie le había enseñado tanto de psicología como Dostoyevsky, pero pues resulta que Nietzsche en realidad no solamente vio el aspecto de psicólogo de Dostoyevsky, y tenemos que ir más allá de lo que nos muestra el Dostoyevsky psicólogo. Él no se acepta a sí mismo meramente como psicólogo, sino como alguien que es totalmente realista, pero que insiste precisamente en que es realista en el más alto sentido de la palabra. ¿Y cuál es ese elevado sentido de la palabra cuando él habla acerca de sí mismo como un escritor realista? Eh,
entonces tendríamos que cuestionar desde el punto de vista de Dostoyevsky qué es la realidad. Y la realidad no es lo que observan nuestros ojos, no es lo que Dostoyevsky describe como las motivaciones que tienen sus personajes, como Rodion Raskolnikov y como Iván Karamazov, para llegar a la conclusión de que el ser humano es un ser malvado y que solamente puede hacer daño y que además también llegar a la idea de que Dios no puede existir simplemente porque como que la maldad misma del ser humano contradice la idea de la existencia de un ser ideal como Dios. Entonces, Dostoyevsky va más allá de eso, crea sus imágenes acerca de el hombre positivamente hermoso y cuál es el tipo de ser humano positivamente hermoso desde el punto de vista de Dostoyevsky. Primero, consideremos que siendo él un escritor cristiano, un escritor que cree en la existencia de Dios, él piensa que el ser humano en la tierra está destinado a cumplir lo que Dios tiene pensado acerca de él. ¿Y qué es lo que tiene pensado Dios acerca de el ser humano? Um, Cuando Dostoyevsky nos habla acerca de este sentido de la existencia, de esta realidad en términos de superiores, bueno, él considera que el ser humano está destinado a cumplir aquí lo que Dios le tiene destinado, pero para cumplirlo necesita pasar por la duda, necesita pasar por el rompimiento, por el quiebre, como lo hacen Rodion Raskolnikov Iván Karamazov. Necesitan ascender a través de esta duda, a través del sufrimiento y buscar lo que es esencial, la felicidad, pero no individual, la felicidad para toda la raza humana. De hecho, Dostoyevsky menciona que una de las características de nuestra vida es que nosotros nacemos quizá no felices, sino que nacemos para la felicidad, para obtenerla, para alcanzarla a través de nuestro esfuerzo. Y él decía que para alcanzar la felicidad no se puede solamente hacerlo a solas. Moralmente hablando, nadie puede ser feliz a solas. Y este aspecto moral de las ideas dostoyevskianas es lo que filtra absolutamente todas las obras de Dostoyevsky. Uno no puede ser feliz si alrededor nuestro existe la pobreza, la miseria, la injusticia, el mal. Y, y entonces la felicidad tiene que alcanzarse en conjunto. De ahí que existan los grandes mártires, los santos, y que se supone que luchan a favor de esta felicidad común. Para Dostoyevsky, Cristo mismo es el ejemplo de esta de este logro que nos espera a futuro. Cuando llega Cristo, desde la perspectiva del escritor ruso, Cristo nos muestra cómo en el mismo cuerpo, en nuestro cuerpo humano, se puede contener a la divinidad.
Y entonces cuando Cristo se hace humano, nos muestra esto. Y si el hombre es capaz de contener en sí mismo a la divinidad y llegar a hacer lo que hizo Cristo, llegar al sacrificio propio en nombre del bien común, entonces Dostoyevsky dice, "Mm, tenemos el camino marcado. Cristo nos marcó el camino. ¿Sí? Nuestra existencia, el sentido de por qué estamos aquí, es lograr precisamente hacer lo que Cristo nos mostró, buscar la felicidad colectiva, el bien común y convertirnos nosotros mismos en una especie como de Cristos. Si nosotros no vemos esto, no entendemos lo que Dostoyevsky nos muestra cuando él representa a sus personajes positivamente hermosos, que son personajes que están tratando de mostrar cómo ellos mismos logran transformarse en una especie de Cristos, en una especie de seres humanos ideales, capaz de iluminar a todos aquellos que lo rodean, capaz de contagiar con su bondad, de contagiar con su verdad, su visión que tienen acerca de lo que es el mundo. Entonces, en tanto que no hayamos entendido a este tipo de personajes, no habremos entendido el verdadero mensaje de Dostoyevsky. Sí, no somos como esos personajes. Sí, es mucho lo que tenemos que trabajar con nosotros mismos para lograr este objetivo de divinizarnos, de transformarnos de seres humanos que cometemos errores, seres humanos que nos equivocamos constantemente y que tenemos además nuestra gama de defectos, entre ellos el egoísmo terrible que nos hace buscar nuestro propio bien, seguir lo que pudiera ser nuestro interés individualizado y, y entonces eso hace que nos cerremos a la posibilidad de convertirnos en lo que Dostoyevsky considera que es nuestra misión en la vida. Tenemos el ejemplo de Cristo, el objetivo es que nos transformemos cada uno de nosotros en Cristos. De hecho, en uno de sus escritos, Dostoyevsky nos dice, pensemos, ¿qué pasaría si de repente en este mundo todos fuéramos Cristos? ¿Sí? Y no es que se trate de que yo esté dando un sermón acerca de las ideas cristianas y que quiera hacer que ustedes mm, crean en esto mismo y que se conviertan al cristianismo si no lo son. Yo solamente estoy diciendo cuál es la postura de Dostoyevsky como autor creyente y cuando él dice que qué pasaría si todos fuéramos Cristos, Dostoyevsky da la respuesta y nos dice, entonces en este mundo no habría intereses individualizados, no habría felicidad a solas, no habría sufrimiento en donde la gente tendría que de manera individualizada ver cómo se las arregla para poder superar el dolor. ¿Sí? No, no. Si todos fuéramos Cristos, dice Dostoyevsky, entonces la tierra misma sería como un templo.
el mundo estaría santificado. Entenderíamos que el mundo ya está santificado, porque es parte de la creación divina. Y si es la creación divina, quiere decir que el mundo ese es un templo, es el templo de Dios, que el cuerpo del ser humano es el templo de Dios, y entonces todos lucharíamos por este bien común y la felicidad de todos sería la felicidad propia. Sí. Entonces todos seríamos capaces de llegar al sacrificio si esto fuera necesario. Pero si todos fuéramos Cristos, entonces el mundo sería totalmente otro. ¿Y por qué le llega a Dostoyevsky la idea de la necesidad de que cada uno de nosotros nos convirtamos en Cristos? Antes de tener esta imagen en donde todos somos Cristos y por lo tanto el mundo ha alcanzado su máxima evolución, antes de esto, Dostoyevsky, bueno, compara cómo es la realidad según la vemos la mayoría con todos sus defectos. Y Dostoyevsky, después de haber leído el libro de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, al cual, por cierto, Dostoyevsky consideraba como el más bello y el más conmovedor y triste libro jamás escrito, al ver la imagen de un caballero de la triste figura que todo mundo ve como un loco, Dostoyevsky se cuestiona y dice, el único en la obra de El Quijote que ve por el bien común es precisamente este loco, es el Quijote. Y todos los demás que están cuerdos ven sobre todo por sí mismos y son capaces de mentir, de hacer daño a otros, de tratar de encumbrarse por encima de otros, son capaces de discriminar, etcétera, etcétera. Y entonces Dostoyevsky se pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si la promesa que se nos da en la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo se cumpliera? ¿Qué pasaría si Cristo llegara a nuestro tiempo? ¿Cómo lo veríamos? Y yo le preguntaría a quienes nos escuchan, ¿cómo sería ese Cristo? ¿Cómo sería recibido por la gente con el tipo de pensamientos que compartimos la mayoría? Y Dostoyevsky tiene una respuesta y nos dice, nos burlaríamos de él, lo consideraríamos un verdadero idiota. Este es el punto de partida para que Dostoyevsky escriba una de sus más grandes obras que nos siguen conmoviendo hasta la actualidad, precisamente El idiota, en donde el personaje central, el príncipe Muishkin, es un ser humano noble, bondadoso, que su sola presencia hace que despierte en la gente que lo rodea los aspectos más positivos de ellos. Un personaje que es capaz de impactar, de impresionar las mentes y los corazones de los que lo rodean. Y Dostoyevsky, al representar al príncipe Mushkin, nos está tratando de presentar precisamente una especie de Cristo entre la humanidad
que está centrada en sus propios errores, en sus propios intereses. Y esa humanidad, esos otros personajes ven al príncipe Mushkin como un idiota. Uh-huh. Y entonces Dostoyevsky nos dice, ah, no es posible. No es posible porque lo que nosotros consideramos como lo normal, la ruindad, la bajeza, la discriminación, el odio, la segregación, todo eso en realidad no es lo normal. ¿Qué hemos hecho para que lo anormal lo tomemos como la normalidad? ¿Y qué tenemos que hacer para lo que verdaderamente es lo normal? Otra vez lo volvamos a ver como, como lo que es verdaderamente nuestro yo, nuestro ser. Uh-huh. Y el príncipe Mushkin, cuando despierta lo más elevado de los seres humanos que lo rodean, está haciendo la función de Cristo. Si somos nosotros capaces de despertar lo más bondadoso que tiene el ser humano, lo más hermoso, lo más luminoso, entonces nosotros estaremos haciendo el papel de Cristo, iluminando a todos aquellos que nos rodean. Y esos que iluminan a los que los rodean son los personajes positivamente hermosos de Dostoyevsky. Son la respuesta que Dostoyevsky le da a la rebelión, a las ideas de segregación, a las ideas de que la humanidad está dividida entre aquellos que pueden hacerlo todo y aquellos que no pueden hacerlo, la división entre los que son genios y aquellos que son simples criaturas temblorosas que no tienen derecho a nada, como los ve Iván Karamazov, por ejemplo. La respuesta a Iván Karamazov y la respuesta a Rodion Raskolnikov la da Dostoyevsky a través de Alyosha Karamazov, el hermano de Iván, la da a través de Sonia Marmeladova, la prostituta que es capaz de conmover al criminal Rodion Raskolnikov, de simbrarlo totalmente, de cuestionarle, hacer que él mismo se cuestione su mundo y su teoría acerca de cómo está dividida la raza humana, su idea acerca de que Dios no existe, y si Dios no existe, entonces todo está permitido. Y Sonia Marmeladova y el príncipe Muishkin y y Alyosha Karamazov y el padre Sosima responden, no, no todo está permitido. Primero, porque Dios existe. Y segundo, porque al existir Dios, sí existe un principio moral por encima de todo lo que nosotros creamos y que nos, de manera libre, sin embargo, paradójicamente nos obliga a actuar bien, a hacer las cosas bien, con bondad. Y hay que ver que para Dostoyevsky es muy importante el concepto de libertad, pero al mismo tiempo la idea de que siendo libre, la máxima manifestación de la libertad humana es que el hombre, al tener la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, esa máxima manifestación de nuestra libertad es elegir el bien, siempre el bien. Uh-huh. ¿Y por qué llegamos entonces a una sociedad en donde
lo anormal, la segregación, la crueldad, el hacer daño al otro es considerado como parte de la normalidad, puesto que se supone que la maldad es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué llegamos a considerar que el mal es parte de nuestra naturaleza? Y Dostoyevsky nos dice, bueno, en un artículo que él escribe, que se llama El socialismo ruso, él nos habla acerca de que la sociedad humana se dividió en, en tres periodos. Su desarrollo se dividió en tres periodos. El primero es el periodo del hombre primitivo. ¿Qué pasaba con el hombre primitivo? En esa época no había nada de tuyo mío, sino que todo era una propiedad común. Todos veían por todos, todos se apoyaban, todo era de todos, y entonces esa era una especie de sociedad en la que se puede hablar de algo así como una especie de cristianismo. Dostoyevsky decía que el ser humano de la época primitiva tenía cierto conocimiento intuitivo de Dios. Uh-huh. Y sin embargo, era necesario la llegada de la segunda etapa del desarrollo humano. ¿Y cuál era esa segunda etapa? La civilización, la llegada de la civilización. Sí, con el comunismo primitivo, bueno, así también se le llega a denominar, en la sociedad primitiva sí, el hombre no conocía la sociedad privada y se apoyaba mutuamente, etcétera. Pero Dostoyevsky pensó que en esa sociedad el conocimiento intuitivo de Dios no podía ser que fuera eterno, que se quedara así. Y lo que Dostoyevsky describe en su relato de el sueño de un hombre ridículo, ahí en ese relato nos muestra precisamente ese tipo de sociedad en donde todos mm, se, se apoyan, todos tienen una relación amorosa con los demás, pero no hay un verdadero conocimiento de Dios. Y esto equivale más o menos al tipo del paraíso del que se habla en la Biblia, del paraíso terrenal primitivo, el paraíso de Adán y Eva, en donde el ser humano vive en ese paraíso, pero es un paraíso que no fue ganado, que no fue aceptado, simplemente fue puesto el ser humano ahí y ya. Y entonces la idea de Dios acerca del ser humano es que el ser humano llegue con su esfuerzo a merecer ese paraíso y que no solamente viva en él como un paraíso donado, sino que también lo gane. Y para eso necesitó llegar la segunda etapa de la civilización. ¿Y qué viene con la civilización? La ciencia. Una ciencia que empieza por negar a Dios. Uh-huh. Una ciencia que aún estando en pañales rechaza la idea de la divinidad misma, rechaza, entre otras cosas, el que el ser humano sea naturalmente bondadoso. Uh-huh. Una ciencia y un desarrollo de la civilización en donde a través de los descubrimientos que se van haciendo, se va logrando que el ser humano desarrolle la agricultura, desarrolle un nuevo tipo de sociedad, encuentre
la propiedad privada, y al aparecer la propiedad privada, entonces también aparecen los intereses personales por encima de los intereses grupales. Al aparecer el mío y el tuyo, posteriormente se van a desarrollar las luchas en nombre de obtener lo que otros tienen. Van a aparecer los grandes imperios, uh, va a aparecer la esclavitud y todas las lacras que aquejan a la humanidad hasta la actualidad. Uh-huh. La gran disgregación. Justamente en los hermanos Karamazov, por ejemplo, en el capítulo en donde Dostoyevsky nos habla acerca de el gran inquisidor, nos habla de una iglesia pseudo cristiana que en realidad lo único que hizo fue traicionar a Dios, traicionar a Cristo, y con ello manifestar precisamente las características más terribles, más bajas de esta civilización que nos hizo caer hasta lo más profundo y confundir precisamente lo anormal con lo normal. Ajá. Y en medio de todo esto, Dostoyevsky nos dice, sin embargo, la civilización era necesaria. Era necesaria la caída. Uh-huh. Era necesario el pecado original. Sí. Quizá era necesaria la expulsión del paraíso, pero lo que llama la atención es que Dostoyevsky, a través de sus escritos, nos muestra una expulsión entrecomillada en donde en realidad el ser humano nunca fue expulsado, nunca salió del paraíso, pero sí lo perdió. Lo perdió con la llegada de la civilización. Y entonces, cuando el ser humano vive en medio de esta disgregación tremenda que convierte a la sociedad humana en una especie como de hormiguero universal, en donde el valor individualizado del ser humano ha desaparecido un tanto, Dostoyevsky nos dice, bueno, ahora, dentro del contexto de esta civilización, apareció Cristo y llegó para mostrarnos el camino. El camino ya está dado. Y cada vez que nosotros tengamos duda acerca de cómo tenemos que actuar, de cómo tenemos que ver al ser humano, Dostoyevsky dice, hagamos de cuenta que estamos en un diálogo con Cristo cada vez que tengamos duda. Y preguntémonos, ¿cómo haría Cristo si Él estuviera en cada una de las situaciones conflictivas de nuestra existencia? ¿Qué haría Él en lugar de nosotros? Y entonces actuar en consecuencia. Porque nuestro objetivo en la vida es llegar a transformarnos del tipo de hombres, de seres humanos que somos, convertirnos en Dios. ¿Sí? Hacer que la divinidad que hay en cada uno de nosotros sea lo que domine, según la idea de Dostoyevsky, y entonces convertirnos en Cristo. Y una vez que nosotros estamos en ese proceso de deificación, no en que vamos a sustituir a Dios, no, sino que nos alzamos y nos levantamos hasta Dios, crecemos hasta Él. Cuando nosotros entonces
vamos en este camino de desarrollo rumbo a transformarnos en Dios, en convertirnos en Cristos, entonces nos daremos cuenta que el paraíso en realidad nunca se nos quitó, que nunca nos fue prohibido, que no fuimos arrojados de él, sino que este es un proceso de toma de conciencia en donde lo más importante es que nos demos cuenta que todo es la creación de Dios, que todo está santificado, que el mundo es un templo, que cada ser humano es mi hermano y que cada ser humano está santificado. Uh-huh. Y entonces con esta visión podemos encontrar lo que es la verdadera realidad. De ahí la idea de Dostoyevsky de soy realista, pero en el más alto sentido de la palabra. Sí, de ahí que entendamos que quedarnos solamente con la muestra de los abismos de la mente humana, del alma humana, eso no es suficiente para entender a Dostoyevsky. Cuando crecemos hasta Cristo y llegamos entonces nosotros a transformarnos, crecemos hasta la misma divinidad, tomamos conciencia y al tomar esta conciencia y darnos cuenta de que el mundo es un templo que está santificado en cualquiera de sus rincones, entonces entenderemos. Y la luz de la bondad, la luz del bien, estará en nuestros corazones y eso irradiará hacia afuera, irradiará hacia todo el mundo a la manera en que lo hacen el príncipe Mushkin, Alyosha Karamazov y Zosima, el padre Zosima. Esta es la idea de Dostoyevsky. Y a través de esta idea, cuando los seres humanos se transforman, se van transformando en ese Cristo, entonces todos estos seres humanos que se van transformando en Cristos no pueden encontrar la felicidad solamente para sí mismos. Tienen que compartirla, tienen que iluminar a los demás. Moralmente no pueden ser felices a solas, como lo dije al principio. El verdadero sentido de la existencia humana está, según Dostoyevsky, en llevar esta verdad, en lograr entonces que todos tomen conciencia de la realidad más elevada y al tomar conciencia de esta realidad más elevada, llegar a la tercera etapa del desarrollo del ser humano, cuando el mundo deja de ser lo que nosotros vemos con sus divisiones, cuando los estados desaparecen, a la manera que decía Marx, por cierto, la desaparición de los estados, pero esto es un socialismo, un comunismo, pero a la cristiana. Uh-huh. Y en donde entonces al estar todo el mundo santificado, el mundo mismo es una iglesia. Para Dostoyevsky esto es lo más importante y lo que tenemos que entender mejor de la idea de Dostoyevsky acerca de nuestro sentido, el sentido de nuestras vidas. Uh-huh. El ser humano debe llegar a ese grado de evolución que tome conciencia de que el mundo es una iglesia. La transformación de todos los estados, la desaparición de ellos y la transformación del mundo en una iglesia única, que no divide al mundo en diferentes creencias. No, la verdadera religión no es aquella
que divide, sino que unifica. Y que unifica en el bien común, unifica en la idea de que somos capaces de encontrar de tomar esta conciencia y hacer iluminar a todos los que nos rodean para que también tomen conciencia de esta realidad más elevada y tomar nota de algo muy importante. Uh-huh. Cuando alguien a nuestro alrededor cae moralmente, tomar conciencia de la caída de las personas que conocemos o que desconocemos, todos somos culpables. Lo dice el padre Susima en Los Hermanos Karamazov. Todos somos culpables. En otras palabras, yo no puedo lavarme las manos y decir, no te conozco, si tú asesinaste, si tú violaste, si tú hiciste algo en contra de las leyes humanas y las leyes divinas, ese es tu rollo. Dostoyevsky dice, no, no, ese no es tu rollo, ese es nuestro rollo. Y hay una escena del padre Sosima cuando uno de los personajes, Dmitry Karamazov, amenaza a su propio padre con matarlo si su padre es capaz de tener relaciones con la mujer que Dmitry ama, con Grushenka. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hace el padre Susima cuando escucha lo que está diciendo el hijo? Le dice el hijo al padre y lo amenaza de muerte. El padre Susima se levanta y el padre Susima está tremendamente enfermo. En realidad está viviendo ya sus últimos días. El padre Susima, como puede, se levanta y cae de rodillas ante Dmitry Karamazov y le dice, perdóneme, perdóneme. Y yo recuerdo mi primera impresión cuando leí ese pasaje. Mi primera impresión es, no tiene sentido. Él no ha hecho nada, ¿por qué le está pidiendo perdón? Y ya después entendí algo, que la postura de Dostoyevsky es, perdóneme porque no he sido lo suficientemente luminoso para evitar su caída. Todos somos responsables. Y cuando tomamos esta responsabilidad de ser lo suficientemente luminosos para evitar la caída de todos, incluyendo los desconocidos, cuando aceptamos esta responsabilidad, entonces estamos cerca de la idea verdaderamente cristiana. Todos somos culpables, sí. Todos somos culpables de la caída de los que nos rodean. Pero también a la inversa, todos somos culpables del bien que la gente puede recibir en su vida cuando ésta toma conciencia de que el bien a solas no es un bien, de que la felicidad a solas no es una felicidad. Hay que transformar al mundo. Y la tercera etapa del desarrollo humano es cuando logramos la transformación de este mundo. Dostoyevsky creía en esto. Dostoyevsky creía que ese era el verdadero sentido de la existencia humana a lo largo de toda su historia. Y cuando escuchamos las palabras del padre Susima, que dice, y que esto mismo se cumpla. Amén. Uh-huh. La consecución de que todos nos transformamos en Cristo
y que por lo tanto ya otra vez ha dejado de existir el tuyo y el mío, han dejado de existir los intereses personales. Uh-huh. Entonces es cuando hemos cumplido con el verdadero sentido de nuestra existencia, tanto individualizada como de género humano. Este es el mensaje de Dostoyevsky. Uh-huh. Y para aquellos que no son creyentes podrían decir, pues esto a mí no me toca porque pues, yo no creo en Dios. Y la cuestión es que Dostoyevsky no suelta ni a los que creen en otra religión que no son cristianos, ni a los que son ateos, no nos suelta a ninguno. Dostoyevsky dice, creas o no, uh-huh, el objetivo de nuestra existencia individual y como raza es lograr el bien común. Es convertirnos en Cristos y hacer que este mundo, y olvidemos incluso la idea de Cristo, es convertirnos en seres humanos capaces de iluminar a los otros y tomar la responsabilidad por el bien de todos. Y me parece que esto va más allá de cualquier religión, de cualquier credo. Y en un mundo como el actual, en donde los intereses regionales, geopolíticos, son los que predominan por encima del bien común, en este mundo el mensaje de Dostoyevsky es muy actual y sigue siendo muy importante. No podemos lavarnos las manos, no podemos hacernos a un lado y decir, esto no me atañe, no soy responsable, no somos responsables. Y todos tenemos que luchar por esto. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor José Luis Flores. De acuerdo al tiempo No sé esperado. cuánto tiempo me lleve. Sí, estamos en 1 hora ya. Sí, pero interesante la conferencia, interesantes los planteamientos y ya bueno, ya sería el licenciado Ernesto el que graba aquí la ponencia, pero le agradecemos mucho a usted, a ti, José Luis, la amabilidad de compartir con nosotros en este seminario a uno de los más grandes escritores rusos y podríamos decir del mundo también, a Fyodor Dostoyevsky. Por cierto, me encantaría estar en vivo y poder escuchar las preguntas y responder, porque es algo apasionante todo esto. Pero estaba pensando ahorita, ¿saben cuál era uno de los libros de cabecera de Albert Einstein? Los hermanos Karamazov. Los Interesante. hermanos Karamazov. Y alguna vez Albert Einstein llegó a decir, nadie, ningún filósofo, ningún científico me ha dado tanto como me dio Dostoyevsky. Y cuando Albert Einstein decía esto, él lo mencionaba porque decía que la idea de la relatividad, ¿sí?, tenía que ver mucho con sus lecturas sobre las obras de Dostoyevsky y en concreto los hermanos Karamazov. Interesante. Y es tremendo cómo una obra literaria, según palabras de Albert Einstein, pudieron haberlo inspirado siguiendo las ideas de este científico
para poder desarrollar su teoría de la relatividad, incluso más que los científicos que de alguna manera fueron abriendo camino para llegar a esa teoría. ¿Por qué Albert Einstein llega a hacer tal afirmación? Bueno, Dostoyevsky inspira a muchos que no tienen nada que ver, absolutamente nada con la literatura, y que entienden el gran significado de la obra de este tremendo autor. Entonces es algo fenomenal. El doctor Rangel levantó la mano, es el director del centro APEC en Colima. Sí. Adelante, doctor. Por favor. La grabación está